Antes del surgimiento de la democracia en Atenas, la ciudad-estado estaba dominada por una aristocracia elitista conocida como los eupátridas. Este grupo de nobles controlaba gran parte de las tierras y de los recursos, lo que causaba una profunda desigualdad social y económica. Además, Atenas atravesaba un periodo de turbulencia política y conflictos internos. Los pequeños propietarios y campesinos sufrían bajo el peso de las deudas y la servidumbre, ya que muchos debían venderse a sí mismos como esclavos para pagar sus obligaciones económicas. El sistema legal de Draco, implementado en el siglo VII a.C., intentó poner orden con leyes extremadamente severas, pero solo logró exacerbar el resentimiento. Fue en este contexto de crisis y descontento que surgieron figuras reformistas como Solón, quien implementó una serie de reformas socioeconómicas a principios del siglo VI a.C. Aunque Solón abolió la esclavitud por deudas y permitió una mayor participación de los no aristócratas en la política, las tensiones persistieron. La insatisfacción generalizada pavimentó el camino para la tiranía de Pisístrato y sus hijos, quienes tardíamente serían reemplazados por Clístenes, el arquitecto de las reformas que darían origen a la democracia ateniense. Pisístrato, un tirano carismático y astuto, tomó el poder en Atenas en el 546 a.C. con el apoyo de sectores descontentos de la ciudad, como los campesinos y los pobres. A pesar de su régimen autoritario, su gobierno no fue del todo represivo. De hecho, implementó varias políticas que beneficiaron a la población, incluyendo la redistribución de tierras y el fomento de las artes y la cultura. Pisístrato promovió la construcción de obras públicas, como templos y fuentes, que mejoraron la infraestructura de Atenas y estimularon la economía. Sin embargo, tras su muerte, sus hijos Hipias e Hiparco heredaron el poder, y la tiranía perdió rápidamente el apoyo popular. Hiparco fue asesinado en el 514 a.C. y Hipias, gobernando solo, se volvió cada vez más despótico, aumentando la represión para mantener su control. La tiranía de los hijos de Pisístrato se convirtió en un periodo de creciente opresión, que culminó con la intervención de Esparta y la deposición de Hipias en el 510 a.C. Este vacío de poder y la necesidad de reformas duraderas abrieron finalmente el camino para Clístenes, quien implementaría las instituciones democráticas que transformarían radicalmente Atenas. Clístenes, reconocido como el padre de la democracia ateniense, implementó reformas fundamentales en el año 508 a.C. que sentaron las bases del sistema democrático en Atenas. Tras la caída de la tiranía de Hipias, Clístenes aprovechó el vacío de poder para proponer una serie de cambios estructurales destinados a diluir el poder de las viejas familias aristocráticas y fomentar una mayor participación ciudadana. Entre sus principales medidas estuvo la reorganización de los ciudadanos en 10 nuevas tribus, en lugar de las 4 tradicionales basadas en linajes. Este cambio permitió repartir el poder de manera más equitativa y aseguró una representación más amplia de la población. Clístenes también creó el Consejo de los Quimentos, Bule, una asamblea con representantes elegidos por sorteo entre las 10 tribus, lo que garantizó una rotación constante y una mayor inclusión de ciudadanos en la toma de decisiones. Además, instauró la práctica del ostracismo, que permitía exiliar a cualquier ciudadano que representara una amenaza para el sistema democrático, evitando así el surgimiento de nuevos tiranos. Estas reformas no solo transformaron la política ateniense sino que también establecieron los principios de igualdad y participación que serían emulados por futuras democracias en todo el mundo. La estructura social de la democracia ateniense, instaurada tras las reformas de Clístenes, se basaba en la división de los ciudadanos varones en 4 clases según su riqueza y capacidad para aportar al Estado. Estas clases eran los pentacosiomedimnos, los hippeis, los teugitas y los tetes. Los pentacosiomedimnos, los más ricos, eran los únicos con posibilidad de ocupar los cargos más altos como el de arconte. Los hippeis eran caballeros que podían mantener un caballo y servían en la caballería ateniense. Los teugitas eran pequeños propietarios de tierras que podían permitirse el equipamiento de hoplita para servir en la infantería. Finalmente, los tetes, la clase menos favorecida, consistía en trabajadores y campesinos que servían como remeros en la flota militar. Esta clasificación permitía una participación política gradual, donde el poder y la responsabilidad estaban distribuidos en función de la capacidad económica, pero también ofrecía mecanismos para que incluso la clase más baja tuviera voz en la Asamblea Popular, Ecliche. Esta estructura social fue crucial para equilibrar el poder y fomentar la participación más amplia posible, impulsando así el modelo de gobernanza democrática en Atenas.
El Consejo de los 500, o Boulé, fue una institución clave en la democracia ateniense que ofrecía una forma de representación más inclusiva mediante la participación directa de los ciudadanos en el gobierno. Establecido por Clístenes, y estructurado en base a las 10 nuevas tribus creadas en sus reformas, el Consejo estaba compuesto por 500 ciudadanos, con 50 miembros elegidos por sorteo de cada tribu. Esta distribución aseguraba que todas las partes de Atenas tuvieran voz en la toma de decisiones, lo que diluía el poder de las antiguas familias aristocráticas y fomentaba la equidad. Los miembros del Consejo servían por un año, permitiendo así una rotación constante que daba a una mayor cantidad de ciudadanos la oportunidad de ejercer funciones gubernamentales. La Boulé tenía la responsabilidad de preparar los temas que se debatirían en la Ecliche, la Asamblea General de Ciudadanos, y supervisaba la ejecución de sus decisiones. Además, actuaba como un cuerpo administrativo que gestionaba aspectos importantes de la vida cotidiana de Atenas, desde la defensa del Estado hasta el control de los fondos públicos. Esta estructura permitió un grado de supervisión y participación ciudadana sin precedentes, sentando las bases para la democracia deliberativa y participativa. Los 10 tribunales, conocidos como los Eliai, representaban uno de los pilares fundamentales de la justicia en la democracia ateniense. Cada uno de estos tribunales estaba compuesto por ciudadanos seleccionados por sorteo, lo que aseguraba la representación equitativa de todas las tribus y clases sociales. Los ciudadanos actuaban como jurados y jueces, decidiendo sobre una amplia gama de asuntos legales, desde casos civiles hasta criminales. Este sistema no solo fomentaba la participación activa de los ciudadanos en la administración de justicia, sino que también servía como un mecanismo para evitar la concentración del poder judicial en manos de unos pocos. Al permitir que una gran cantidad de ciudadanos participaran en los procesos judiciales, los Eliai buscaban garantizar la imparcialidad y minimizar el riesgo de corrupción, promoviendo así una justicia más equitativa y accesible. Este enfoque participativo transformó la concepción de la justicia, haciéndola un asunto comunitario y reforzando los principios democráticos de igualdad y responsabilidad compartida en la toma de decisiones judiciales. La Ecliche, o Asamblea de Ciudadanos, constituía el núcleo fundamental de la democracia ateniense y era el principal foro de deliberación y toma de decisiones. Todos los ciudadanos adultos masculinos tenían derecho a participar en la Ecliche, lo que la convertía en una institución altamente inclusiva para la época. Las reuniones de la Ecliche se llevaban a cabo en la colina de Pnyx y convocaban a miles de atenienses que discutían y votaban sobre una amplia gama de asuntos públicos, desde la legislación y la política exterior hasta el ostracismo. La participación directa de los ciudadanos en la Ecliche no solo fomentaba una mayor transparencia y responsabilidad en el gobierno, sino que también educaba a la población en las prácticas y los principios democráticos. Cada ciudadano tenía la oportunidad de presentar propuestas y expresar su opinión, aunque la oratoria y la persuasión jugaban roles cruciales en influir las decisiones colectivas. La Ecliche, por lo tanto, no era simplemente una asamblea política, sino un espacio donde se cultivaba el ejercicio activo y consciente de la ciudadanía, consolidando así los valores democráticos que definirían a Atenas y dejarían un legado duradero en la historia política. La ostracización fue un mecanismo distintivo en la democracia ateniense, diseñado para proteger el sistema político de posibles amenazas internas. Introducido por Clístenes alrededor del 508 a.C., el proceso permitía que los ciudadanos votaran para exiliar a un individuo considerado un peligro para la democracia, sin necesidad de juicio o evidencia concreta. Cada año, la Ecliche discutía si se debía llevar a cabo un ostracismo y, de ser así, los ciudadanos escribían el nombre de la persona que querían exiliar en fragmentos de cerámica llamados ostraca. Si una pluralidad de votos coincidía y alcanzaba un mínimo de 6.000, la persona nombrada debía abandonar Atenas por un periodo de 10 años, aunque conservaba sus propiedades y eventualmente podía regresar sin perder sus derechos ciudadanos. Este procedimiento no solo servía para prevenir la acumulación excesiva de poder en manos de un individuo, sino que también funcionaba como un recordatorio constante de la vigilancia que la ciudadanía debía tener sobre sus líderes. Aunque no fue utilizado frecuentemente, el ostracismo reflejaba el compromiso ateniense con la preservación de la igualdad y el equilibrio en su naciente democracia, destacando la importancia de mantener un control colectivo sobre aquellos que detentaban poder político. Clístenes, reconocido como el arquitecto de la democracia ateniense, dejó un legado duradero que trascendió su tiempo e inspiró futuras estructuras democráticas. Tras derrocar la tiranía de Hipias, sus reformas en el 508 a.C. transformaron profundamente la sociedad ateniense.
Al reorganizar a los ciudadanos en 10 nuevas tribus basadas en la geografía en lugar del linaje, Clístenes diluyó el poder de las antiguas familias aristocráticas y promovió una mayor igualdad y cohesión social. Su creación del Consejo de los 500 permitió una representación más equitativa y un sistema de gobierno más participativo, mientras que la práctica del ostracismo ofreció un mecanismo para prevenir la tiranía y mantener la estabilidad democrática. Aunque su modelo de democracia no era perfecto y excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, sentó las bases para la participación ciudadana y la responsabilidad política. El legado de Clístenes se refleja en cómo la democracia ateniense enfatizó la importancia del compromiso cívico y la igualdad ante la ley, principios que continúan influyendo en las democracias modernas alrededor del mundo. La visión de Clístenes garantizó que los ciudadanos se convirtieran en los verdaderos gobernantes de su polis, estableciendo un modelo de gobierno que valoraba tanto la libertad individual como la responsabilidad colectiva. A pesar de sus innovaciones, la democracia ateniense enfrentó numerosos retos y limitaciones que reflejan tanto su contexto histórico como sus inherentes contradicciones. En primer lugar, la exclusión de mujeres, esclavos y metecos, extranjeros residentes, significaba que una gran parte de la población no tenía derechos políticos, lo que cuestiona la verdadera naturaleza de su carácter democrático. Además, el acceso a la participación ciudadana estaba condicionado por el tiempo y los recursos necesarios para asistir a las asambleas y tribunales, lo que favorecía a aquellas clases más adineradas y con más tiempo libre. El sistema también estaba marcado por la posibilidad de demagogia, ya que líderes carismáticos podían influir de manera desproporcionada en la ecliche, conduciendo a decisiones impetuosas o perjudiciales. La dependencia en el sorteo para la elección de ciertos cargos públicos, aunque diseñada para garantizar la equidad, a veces resultaba en la falta de experiencia en posiciones cruciales. Finalmente, la democracia ateniense estaba constantemente bajo la amenaza de agresiones externas y la inestabilidad política interna, lo que añadía una capa de vulnerabilidad a este naciente sistema de gobierno. Estos desafíos evidencian las dificultades de implementar y mantener un sistema democrático, pero también subrayan su capacidad para adaptarse y evolucionar. La influencia de la democracia ateniense en el mundo moderno es vasta y profunda, constituyendo una de las raíces fundamentales de las democracias contemporáneas. A pesar de sus limitaciones y exclusiones, la experimentación política de Atenas sentó las bases de conceptos esenciales como la participación ciudadana, la igualdad ante la ley y la importancia del compromiso cívico. La idea de que el poder reside en el pueblo y de que cada ciudadano tiene el derecho y el deber de involucrarse en la toma de decisiones se ha convertido en un principio central de las democracias liberales actuales. Instituciones modernas como los parlamentos, los juicios por jurados y las asambleas representativas pueden rastrear su linaje hasta las innovaciones atenienses. Además, la práctica del ostracismo subraya la relevancia de mecanismos de control y balance para evitar la concentración de poder, una lección crucial para las democracias presentes. Aunque el contexto y las tecnologías han evolucionado, los ideales democráticos nacidos en Atenas continúan inspirando movimientos por la justicia social y los derechos humanos alrededor del mundo, recordándonos la importancia de una ciudadanía activa y comprometida para el sostenimiento de sistemas políticos equitativos y justos.